Señoras y señores, vamos a hablar del tema de hoy. Vamos a hablar de las túnicas, o los guardapolvos, o los uniformes, o como usted le quiera llamar. Acá en Uruguay, obviamente está la influencia, o sea, la escuela Varela, que no es una creación de Varela, aunque nos quieran hacer creer eso. Vamos a hablar un poco de la historia, de por qué. El uniforme escolar es una práctica que data del siglo XVI en Inglaterra. Colegios de beneficencia, como el Christ's Hospital, fundado en 1552 en Londres, fueron de los primeros en usar uniformes para sus alumnos. La primera prueba documentada del uso institucionalizado de una vestimenta académica estándar data de 1222, cuando el arzobispo de Canterbury ordenó el uso de la capa clausa. La práctica de usar uniforme escolar ha sido adoptada por muchos países y ahora es común en muchas partes del mundo. Si bien los uniformes pueden considerarse una forma de promover la igualdad social entre los estudiantes y hay como un cierto querer potenciar el espíritu de equipo, también ha sido criticado por promover una forma de uniformidad característica más del militarismo que de otra cosa. Así que la decisión de implementar o no una política de uniforme escolar es controvertida y también polarizada en sociedades y países. En países como el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y varias naciones asiáticas, los niños en edad escolar deben usar uniformes escolares aprobados que se ajusten a la política de uniformes de su escuela. En la Europa moderna, Gran Bretaña, Malta e Irlanda se destacan como los únicos países donde el uniforme escolar es ampliamente adoptado por las escuelas estatales y generalmente apoyado por los gobiernos nacionales y locales, aunque no exista una legislación. Ahora, vayamos para nuestro lugar. En el Río de la Plata tenemos la particularidad que tenemos la túnica blanca para los niños. Pero no es una idea de Varela, ni mucho menos, sino que viene de un poco más de Argentina, porque se empezó a usar antes. El que dio, bueno, como les decíamos, el que dio el puntapié inicial fue Gran Bretaña, porque en las escuelas que habían muchos niños pobres se los decidió uniformar con el propósito de mantener la higiene. En aquel caso eran vestimentas azules del mismo color que usaba la servidumbre, y el que los confeccionó los hizo muy similares a un hábito religioso. Esto sería el antecedente más antiguo de lo que hoy se conoce como la túnica en nuestro país. El guardapolvo se dice más bien en Argentina. Pero nada fue fruto de la casualidad para este Río de la Plata. Caído Juan Manuel de Rosas en 1852, y luego de que el país se unificara 10 años después, los gobernantes cayeron en la cuenta de que se vivía una verdadera tragedia educativa. Los maestros escaseaban, muchos estaban mal formados, salvo los que venían de las escuelas normales, y no se contaban con edificios adecuados para dictar las clases. La deserción escolar era muy elevada. Los niños que llegaban a sexto grado se contaban con los dedos de una mano, ya que a partir de los 10 años empezaban a trabajar. También las epidemias, como el cólera, contribuyeron a despoblar las aulas. Las escuelas no ofrecían contenidos atractivos para los chicos, que estaban a merced de la severidad de los maestros. Bueno, hoy tampoco hacen contenidos atractivos para los chicos, nada más que no están a la merced de la severidad de los maestros. Pero en aquel entonces la severidad de los maestros para ellos era la única solución, era hacerlos repetir de grado. La sociedad obviamente que era diferente a la de hoy, y los padres tampoco ayudaban porque no concurrían a los actos y a las reuniones que la escuela lo invitaba. Más o menos parecido a hoy, hemos como cumplido el proceso, pero estamos del otro lado del río, digamos.
El shock demográfico, me quiero referir al otro lado del río, no porque sea Argentina y Uruguay, al otro lado del río es porque como que pasamos un montón de cosas en el medio, pero estamos en un punto bastante similar, pareciera. El shock demográfico producido por el aluvión inmigratorio puso a las autoridades en un dilema. Esas primeras tandas de inmigrantes se negaban a adoptar la nacionalidad argentina. Mantenían sus costumbres y también organizaron sus propias escuelas, con contenidos exclusivamente de sus países de origen. Al no sentirse contenidos por un Estado desbordado, sugerían asociaciones de socorros mutuos y con los años los hospitales de comunidad. Fue entonces que Domingo Faustino Sarmiento, quien fue también que inspirara a Varela, como le decíamos, fue Domingo Faustino Sarmiento que se asombró por la cantidad de escuelas italianas que funcionaban en Buenos Aires. Se inició un proceso donde invitó a los extranjeros a nacionalizarse, a participar de la vida política, y en las escuelas se instruyó a los maestros a inculcar sentimientos patrióticos del tema vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar. Hasta 1884 no se cantaba el himno, solo en quinto y en sexto. Bueno, esto ya es más de datos de los argentinos. Pero quiero decir que había, al igual que acá, ¿no? Por eso a veces somos muy, muy parecidos. Empieza a querer que los muchachos participen. Entonces, lo que faltaba hacer para concluir con todo ese proceso era como igualar a las escuelas, igualar a los alumnos para que no se notara mucho de qué clase social eran. Y también, según se decía, protegerlos de enfermedades. Es así que apareció la túnica. Hubo quienes le adjudican la imposición de esta prenda a Sarmiento. Pero él estaba en contra de uniformar a los alumnos, en verdad, porque eso supondría un gasto extra para las familias y acrecentaría la deserción escolar. Pero sí otros funcionarios ligados a la educación que querían que estuviera y estaban preocupados por la renovación de los programas de estudio de la escuela primaria. Y el viaje que hizo a la Exposición Internacional de París, algo parecido a lo que pasó con Varela, fue revelador porque trajo diversos proyectos educativos con el correr del tiempo que pudo hacer realidad. E insistió este hombre con el uso de los uniformes. Decía que en la escuela pública de allá, de París y todo, donde cada niño iba vestido con su ropa habitual, aconsejó el uso de un guardapolvo blanco con la motivación de que esa prenda igualaría a todos los alumnos y de paso se ocultaría la forma de vestir de algunas niñas que llegaban a escandalizar a las autoridades. ¡Wow! Pisurno decía que como las mujeres eran débiles de carácter, estaban más expuestas. ¡Qué maravilla! ¡Qué pensamientos! El guardapolvo era ideal para cubrir sus ropas. Se argumentaba que era higiénico y que protegía contra los microbios y bacterias. O sea, inventaron microbios y bacterias para taparle las piernas a las niñas tan presentes en la corriente higienista en boga. Bueno, usaron la medicina para imponer la túnica o lo que ellos llaman el guardapolvo. La idea era que el alumno debía colocárselo al entrar a la escuela y al terminar el día de clase lo debía dejar en la escuela. De esta manera no llevaba a su casa los tan temidos gérmenes que de seguro se le prendían en el aula. Pero también hay otras historias. En esta puja por adjudicarse la paternidad de esta prenda, estoy leyendo la paternidad, les aclaro, de la prenda argentina porque es lo que después termina usándose en Uruguay. Por eso es importante saber de dónde sale ese guardapolvo y después leeremos también de otros países. Pero hay gente que sostiene que el uso de la túnica
fue gracias a la maestra Matilde Filgueiras de Díaz, que se la da como la precursora del uso en 1915. En la escuela Cornelia Pizarro, la historia cuenta que vio que su clase se dividía en dos grupos: los chicos, que iban muy bien vestidos, y los que usaban ropas modestas. Organizó reuniones con los padres para explicarles el sentido de esta novedosa prenda para los escolares. Algunos se opusieron y los que la apoyaron se dividieron como debía ser y hasta de qué color. Parece que para cortar las discusiones, la señora dijo tela blanca que compró en una calle ahí en Florida, la distribuyó entre las familias indicándole a las mujeres cómo debían confeccionarlo. Épocas en que las madres de familia sabían confeccionar prendas, todas. Algunos se escandalizaron, o no todas, pero la mayoría supongo. Algunos se escandalizaron y denunciaron a la maestra. Cuando un funcionario del consejo escolar acudió a la escuela, se convenció de lo atinado que era la medida y asunto terminado. El hombre le dijo: tiene razón, ustedes se me ponen la túnica. Y a partir de ahí queda institucionalizada la túnica en Argentina, que es la que después José Pedro Varela, bajo la influencia de Sarmiento, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, la presencia de la masonería y demás, extiende además la educación primaria a todo el país con el coronel Lorenzo Latorre, y bueno, y ahí después empieza ya toda la túnica blanca y la moña azul en Uruguay son en 1910, y se usa en realidad la moña azul, que es característica de nuestro país, se usaba por el transporte colectivo, porque el niño, si iba con la túnica, no pagaba pasaje, no pagaba boleto porque iba a la escuela. Así es que la túnica y la moña azul en Uruguay se terminan convirtiendo en algo que es bastante generalizado. Hace unos años acá en Uruguay hicieron una propuesta que a mí a decir verdad me gustaba, que era cambiar el uso de la túnica blanca por una túnica de color, y proponían el color verde. Algo que me parecía interesante porque se ensucia un poco menos o muestra menos la suciedad que muestra la tela blanca. Pero en aquel entonces el presidente era Tabaré Vázquez, reafirmó la túnica blanca y la moña azul con un símbolo. Dijo Tabaré Vázquez en ese momento que era un símbolo tan importante como la bandera uruguaya y el escudo de nuestro país. Así que bueno, dicho esto, se terminaron todas las ideas de cambiarle el color. El 17 de septiembre de 1924, acá en nuestro país, el Consejo Nacional establece lo que ya era un hecho y resuelve. Establécese que los alumnos de las escuelas públicas usen durante las horas de clase un uniforme o simple túnica. En ese caso no se especifica el color de esa túnica ni se determina el uso de la moña. Las fotos posteriores a esa fecha nos muestran uniformemente niños de túnica de color blanco y con una moña. Acá en Uruguay hay que esperar hasta el 6 de junio de 1950, cerca de ser campeones del mundo, para una nueva resolución sobre el tema. Dispónese que todos los alumnos de las escuelas primarias públicas del país usen como distintivo la túnica blanca y moña azul marino. Así que a partir del 6 de junio de 1950, acá en Uruguay se empieza a usar eso. Y como en Chamarrita de los Pueblos, dicen los orilleros, vamos a visitar pueblo a pueblo, o al menos país a país, para ver más o menos alguna de sus características en estas formas de uniformes escolares. Los uniformes escolares en muchos países, como decíamos, son obligatorios. En Andorra no es habitual el uso de uniforme escolar. Su uso se limita a las escuelas internacionales del Principado. Cada país tiene sus cosas. A ver, hay unos cuantos. Miren esto.
En Armenia, los estudiantes usaban uniforme escolar. Desde la independencia en 1991, su uso ha disminuido considerablemente en las escuelas públicas. En Australia, cada escuela o sistema escolar puede establecer su propia política de uniformes. El uso de uniformes es obligatorio en la mayoría de las escuelas. Para los niños, los uniformes generalmente incluyen una camisa abotonada o una camisa polvo con pantalones cortos, especialmente para el verano. Los pantalones o los shorts, pantalones largos o pantalones cortos, generalmente en gris o azul marino, o el color que la escuela prefiera. Vamos a ver con qué más nos podemos encontrar. En Austria no hay código de vestimenta. Vamos a ir por los más conocidos porque tenemos toda la información acá. Bolivia. En la mayoría de las escuelas bolivianas se usan uniformes escolares. Sin embargo, las escuelas no pueden impedir legalmente que los estudiantes que se niegan a usar uniforme asistan a clase. Esto me gustó. Si usted tiene la libertad. Si tiene, se pone uniforme escolar, pero si viene sin uniforme escolar, puede participar en la clase perfectamente. En Brasil, tan cerca de aquí, no existe una obligación legal de usar uniformes escolares. Los gobiernos estatales o municipales pueden proporcionar uniformes a los alumnos de las escuelas públicas, pero no exigir su uso. Las escuelas privadas tienen libertad para establecer su propia política de uniforme. Los uniformes varían en Brasil mucho según las escuelas. Muchos optan por atuendos elegantes y otros por más sencillos y otros muy coloridos. Hay de todo. Vamos con alguno de por aquí, el primer mundo. En Canadá, las provincias tienen jurisdicción exclusiva sobre la educación y las escuelas y la decisión con respecto a los uniformes obligatorios generalmente se deja en manos de las juntas escolares. En Chile la mayoría de las escuelas tienen uniforme, me lo imaginaba. Hasta 1930 era poco común que los estudiantes usaran uniforme. Bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, todos los estudiantes se vieron obligados a usar uniforme. Durante la administración de Eduardo Frei Montalva, se introdujo un uniforme unificado para todas las escuelas públicas y privadas. Mire usted, públicas y privadas tienen lo mismo. En Hong Kong, la mayoría de las escuelas de la antigua colonia británica adoptaron uniformes similares a los de las escuelas británicas. Una copia. Colombia. Todos los estudiantes deben usar uniforme en las escuelas públicas y privadas. Muy bien, obligación. Ahí tiene. Toma, dijera. Vamos a seguir con países que... en Cuba también los uniformes escolares son obligatorios. Tenemos de todos los países. Vayan tirando. Y yo quería saber de los países de qué color o cómo. Los uniformes escolares en Francia no son obligatorios en las escuelas francesas desde 1967. Vieron que es algo que nosotros tenemos como imposible de no ver. En Alemania no existe la tradición de usar uniforme escolar. Hoy en día casi todos los estudiantes de escuelas públicas, privadas o universidades no lo usan. Muy bien, vieron, estamos hablando de Alemania, que a veces encabezan muchos sistemas educativos, también no usan uniforme escolar. Más países. En India los uniformes son obligatorios, tanto en la escuela pública como privada, pero tienen pantalones largos y colores variados. Va más por la prenda, me parece. Es como que se pide más un pantalón, por ejemplo, de tela y una camisa polo, digamos, para ir, y los colores quedan a decisión de ellos. En Irlanda casi todas las escuelas primarias exigen a los alumnos que lleven uniforme. Puede variar según la escuela, pero en su mayoría
incluye pantalones para los alumnos. ¿Hay algún país más? Hay en Japón. Bueno, en Japón tienen el uniforme escolar bastante conocido, que es ese azulcito con una moña roja para las chicas, pero en general hay una obligatoriedad, pero no en los países europeos. Vieron que, bueno, en México están obligados a usar, cambian en general, a veces los colores son bastante sobrios, de países que uno pensaría que usan otro tipo de colores. Miren, en los Países Bajos, básicos casi me sale, en los Países Bajos los uniformes escolares son muy raros en el sistema educativo. ¿Vieron? Por ahí estamos aprendiendo que en Europa no se usan. En Noruega los uniformes escolares generalmente están ausentes en el sistema educativo noruego. A mí me gusta la idea de que no haya, de que no exista esto. Claro, en Europa capaz que puede ser otra cosa, pero no me deja de agradar esto de ir a vestirse, porque sí, cierto, tiene algo medio de militar, aquello parece todos formaditos, bien vestiditos. Suecia, los uniformes son excepcionalmente raros en las escuelas suecas. En Suiza tampoco hay obligatoriedad de uniformes. Vieron, es como más abierto a medida que uno se acerca a Europa, parece. Y son usos, me gusta más siempre la libertad, el uso libre de la prenda. Eso es lo que a mí me gusta. Y libre es lo que Abel García nos va a regalar en los próximos 3 minutos y 10 segundos que dura el tema. Abel García y una hermosísima versión de Libre que compartimos con ustedes. Seguimos con los uniformes. La mayoría de las escuelas de Estados Unidos no exigen uniformes. Son solamente las escuelas privadas más tradicionales y otras escuelas a veces, exigen un uniforme informal. Nada de algo muy estandarizado o particular. En Uruguay dice, bueno, los uniformes son obligatorios en todas las escuelas públicas uruguayas. El diseño ha sido el mismo desde la década de 1900, una bata blanca con una cinta azul en el cuello. Se implementó para promover la equidad social entre estudiantes de diferentes orígenes sociales. Yo les cuento que igual la diferencia social se ve, sea o no haya túnica. En Venezuela se usan uniformes escolares por decreto venezolano. Se requieren uniformes en todas las escuelas y en todos los grados. Terminamos con Uruguay, con Venezuela, que son los que estaban en esta lista, que se habrán dado cuenta que iba corriéndose como alfabéticamente. Por eso habíamos empezado por las A, por los países que tuvieran A, y hablamos enseguida de los primeros países. Hablamos de Austria, de Australia, de Argentina, después hablamos de Brasil, y en realidad seguimos recorriendo los distintos uniformes.